Bien, buenas tardes colegas, ya estamos en la hora. Primero, bienvenidos a este segundo ciclo de webinar que organiza la universidad. Mi nombre es Adrián Villegas, pertenezco a la Facultad de Educación y el objetivo es básicamente que revisemos ciertos parámetros de la clase efectiva, sin perjuicio de que podamos ir integrando también la necesidad de aporte, experiencia que ustedes ya tienen al respecto. Yo voy a contar un poquito la metodología. Vamos a ir haciendo una presentación, en ciertos minutos vamos a ir haciendo también algunos cortes para que ustedes puedan hacer consultas, preguntas, para que puedan aportar. Y obviamente eso puede pasar tanto por el micrófono, ¿cierto? O si ustedes lo disponen así, también por el chat. ¿Ya? Yo voy a puedo estar atento a ambas realidades. Sí que es el panorama, bienvenido, espero que estén súper bien y a lo largo de la sesión vamos a ir conversando de cada caso. Bien, les voy a ir compartiendo esta presentación, tanto la presentación como la grabación. Posteriormente, Escuela Docente la deja disponible. Bien. La sesión se llama Clase Efectiva Online y la idea es que podamos revisar, ¿verdad?, las distintas modalidades de clase online que se están dictando y cómo poder, dentro de estas posibilidades, ¿cierto?, hacer efectiva la sesión. Acá. En primer lugar, no tenemos que olvidar el desafío. El desafío en el fondo acá es que estamos generando un proceso de clase online para cursos y procesos formativos que fueron diseñados de manera presencial. ¿Ya? Entonces, el primer desafío que se nos presenta, ¿verdad?, es que no vamos a poder realizar el mismo curso ni la misma sesión que teníamos programada de manera presencial, sino más bien vamos a tener que hacer ajustes, selecciones, adecuaciones en la metodología de trabajo del estudiante, en nuestra metodología expositiva, en las evaluaciones, y en general en cada proceso que anteriormente estuviera planificado. ¿Ya? Porque en el fondo estamos hablando de un proceso que también es imposible planificar. Es un proceso que más bien se da la situación, se pasa a clases virtuales y ahí en el camino, ¿verdad?, tenemos que ir haciendo ciertas ecuaciones. Hoy día ya tenemos ciertos panoramas. El primer panorama es que vamos a terminar el semestre en línea. Por lo tanto, eso ya nos permite, ¿cierto?, planificar de aquí al fin de semestre, cátedra 2, los ejercicios que siguen, ¿verdad?, y el examen, qué formato online le vamos a dar. Entonces, algunas de esas cosas las vamos a ir revisando. Les comento que la ruta de revisión que vamos a dar hoy, vamos a hacer una breve introducción a los tipos de clase, a los tipos de sesiones. Posteriormente vamos a revisar el tema de la planificación propiamente tal de la sesión, los distintos componentes de una sesión, el inicio, el desarrollo, el cierre, la importancia de evaluar este trabajo y algunas herramientas que nos permiten apoyar el proceso. Acá, lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de clase nos han solicitado hacer. En general, uno está pensando en una clase de tipo presencial, es decir, donde uno adecúa lo que iba a hacer en la clase presencial, lo adecúa a la clase virtual. Por lo tanto, en el fondo es básicamente un cambio de formato. ¿Ya? Esta es la clase que se suele llamar sincrónica, porque la estamos haciendo en tiempo real, la estamos haciendo en vivo con los estudiantes. El otro tipo de modalidad es la totalmente virtual, es donde en realidad nosotros tratamos de aprovechar las ventajas del contexto virtual, hacemos también una clase en vivo, pero vamos integrando una serie de herramientas y tecnologías que nos permiten potenciar esa interacción con el estudiante, que en general es uno de los temas de la clase virtual. Y lo otro es hacer
una clase hasta cierto punto mixta, es decir, tratar de conservar ciertas lógicas presenciales, pero insistir en aprovechar las ventajas que nos brinda la virtualidad. Ahora, cuando uno empieza a ver la realidad de las diversas facultades, se da cuenta que han aparecido otros tipos de clase también. Por ejemplo, hay carreras que han apostado por la clase asincrónica. Eso quiere decir una clase grabada en video. ¿Ah? Ese formato de clases tiene que tener muy clara la secuencia, porque en el fondo solamente el profesor está presente y los estudiantes la van a revisar dentro de una temporalidad, pero también tiene que tener sumamente clara cuáles son las instrucciones de trabajo, porque como no va a haber posibilidad de interactuar mientras el estudiante ve el video, porque obviamente el video lo ve después que el profesor lo grabó, ese tipo de clase tiene que tener muy claro al final, uno, cuáles son los mecanismos de comunicación, es decir, qué espacio y en qué tiempo yo formulo una instancia donde el estudiante pueda hacerme consultas de la clase y también las instrucciones de la actividad. Es decir, qué tipo de actividad o de acción yo le pido al estudiante hasta la próxima sesión. ¿Ya? En algunos casos incluso hemos encontrado que se da un modelo relativamente mixto, en el sentido que el profesor entrega una clase grabada, la próxima sesión hace la clase en el formato sincrónico, ¿verdad? En formato videoconferencia, y la tercera sesión vuelve a esta clase en video, ¿ya? Esas son realidades que tenemos a partir de la diversidad, pero en general lo que la U ha declarado, lo que la universidad ha potenciado es básicamente la clase de carácter sincrónica, es decir, básicamente la clase por videoconferencia, independientemente de la plataforma que uno utilice. ¿Ya? A partir de esto, colegas, me gustaría si alguien se anima, ¿verdad?, a contar un poco su realidad, es decir, qué tipo de clase está realizando hoy en día. Les dejo aquí abierto el chat y el micrófono. Hola. Hola, Vanessa. Sí, hola. Yo actualmente clases sincrónicas de fisiología para los alumnos de segundo. Correcto. Tenemos 3 horas seguidas de clase y otro día de la semana 2 días de laboratorio donde trabajamos simuladores virtuales. Básicamente para el trabajo en el taller, ¿están usando simuladores? Sí. Sí, ya, ok. Reemplazando ahí entonces la actividad de práctica. Sí. Aquí, ¿verdad? Bruno nos dice sincrónica con apoyo de aplicaciones. Ok. Eso implica probablemente entonces que se está planteando una clase, ¿verdad?, donde se está trabajando dentro de la sesión con los estudiantes. Carolina, indica que hace talleres de zoología y la idea es poder grabar algunos videos asincrónicos. Y el taller es sincrónico. Ok. Claro, esa es una de las modalidades que les decía, aprovechar la temporalidad, porque también es difícil concebir que vamos a tener al estudiante conectado el mismo tiempo que conllevaban las clases normales, a pesar que el deseo entendemos que en algunos casos va a ser un poco difícil, ¿cierto? Entonces se dan estas realidades donde yo algunas horas las traspaso a un formato más bien de video asincrónico, pero mucho de lo que tiene que ver con acciones prácticas o de laboratorio, de ejercicio en general, dentro que se puede hacer en la virtualidad, se traspasa a una sesión de carácter presencial. Aquí otra colega, ¿verdad? Sincrónica a través de Zoom, ¿ok? Otro colega, ¿verdad? Dice que genera puzzle, ¿ya? Muy bien. Puzzle es una herramienta que les permite hacer una clase a partir de un video. Les permite pegar diversos videos, pero dentro del video les permite hacer anotaciones, les permite agregar preguntas, permite hacer un video interactivo, no solamente el video donde yo lo observo, sino más bien que yo participo de las propuestas que me va haciendo el propio video. ¿Ya? Otro colega acá, clase sincrónica también.
complementado con videos de apoyos, sincrónicas. Ya, bien. Agradezco, colegas, la información. En el fondo, la mayoría está haciendo clases sincrónicas, sin prejuicio de que en algunos casos tengan que reforzar o tengan que cubrir alguna hora con lo que es un video, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tratar de tomar esos elementos porque en general uno piensa en la estructura de clase como que ahí lo resuelve todo, pero nosotros debemos pensar en una secuencia formativa donde la clase es un componente, probablemente uno de los más importantes, pero otros componentes de esa secuencia son esos videos de apoyo que ustedes dicen grabar, o los materiales que le suministran, la actividad que le piden al estudiante dentro de la semana hasta la próxima sesión. Entonces, en el fondo, si bien la clase es probablemente la unidad que uno primero se fija para evaluar un proceso formativo, tenemos que ver también que la secuencia completa es lo que en el fondo nos va a asegurar el éxito de ese proceso. La clase como la unidad más importante, pero el resto de la acción es tan importante como el desarrollo de esa clase. Bien, colegas, yo voy a ir haciendo alguna explicación y por favor, cualquier duda, ustedes la van haciendo, ¿verdad?, por este medio. Acá. Uno de los temas que probablemente más suena en el último tiempo para poder lograr una clase que cubra todas las necesidades de aprendizaje del estudiante, y eso nos desafía a nosotros a generar todos los recursos, acciones y aplicar la metodología que necesitamos para asegurar ese resultado de aprendizaje, es el tema de la planificación. Entonces yo les voy a compartir un breve video con respecto a la planificación, cerca de 1 minuto, para que a partir de eso podamos proseguir revisando algunos otros elementos. Se lo puedo compartir por acá. Mira, ahí un colega compartió un ejemplo de una clase ya aplicada, para que lo podamos revisar también. Bien, ven le estoy compartiendo ahora la pantalla. ¿Qué es la planificación? ¿La ven, cierto, colegas? Sí. ¿Sí? Sí, estamos bien. Ya. ¿Qué es la planeación didáctica? Constituye el eslabón entre lo que se declara en el plan y programa de estudios y su concreción en el aula. Debe concebirse como una condición sine qua non, se lograrán los aprendizajes que los estudiantes deben llevarse al término de cada nivel educativo. Es una ruta guía del docente para desempeñar con eficiencia su función, bajo la óptica de que es un proceso que debe estar bajo innovación permanente en correspondencia con las características de los grupos que atiende. La planeación didáctica es un recurso que el docente utiliza para organizar y jerarquizar los temas y actividades a desarrollar en su asignatura, es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los materiales de apoyo para el aprendizaje bajo un enfoque constructivista. También constituye la programación que deberás... Bien. Hasta ahí básicamente la idea es poder entender que la planificación en el fondo va a ser una manera de ordenar la secuencia de trabajo no solamente de la sesión, sino también de la semana, con respecto a cuáles son las actividades que yo le voy a ir agregando, voy anexando a la clase. En rigor, una planificación es un ordenamiento, y desde el punto de vista pedagógico, lo importante es que nos permite, teniendo a la vista el resultado de aprendizaje que el alumno va a lograr, definir cuáles son las acciones que yo debo hacer para esto. Y en este minuto, eso es más importante que nunca, porque como han cambiado las condiciones, probablemente nosotros necesitamos hacer más adecuaciones de las que generalmente uno suele realizar dentro de un curso para poder apoyar al estudiante en el logro de ese resultado de aprendizaje. Lo que vamos a ver de aquí a unos 10 minutos tiene que ver justamente con eso. ¿Cuáles son
las consideraciones que hay que tener presente a la hora de planificar online. Acá, ¿ya? ¿Cuáles son las consideraciones previas? Lo primero, como les decía, es siempre partir del resultado de aprendizaje. Eso en general muchas veces uno lo puede tomar como una formalidad, es decir, coloca el resultado de aprendizaje arriba en el documento que planifique o en el ideario que tiene para realizar la clase, pero en realidad ese elemento es clave porque eso es lo que le da el norte de cómo uno arma la clase. Generalmente uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo voy a armar la clase? Voy a armar de este tema y le voy a dar una actividad. Pero esa secuencia, que en general parece ser simple, pero en realidad es la secuencia que generalmente uno trabaja, tiene que partir de ese resultado de aprendizaje. Eso en el fondo es lo que les va a fijar la ruta, porque la pregunta que uno tiene que hacerse es no más bien qué debo pasar o qué debo abordar o qué quiero pasar yo, sino más bien qué necesito hacer, tanto a nivel de contenido como a nivel de habilidad, como a nivel de actividad, para que el alumno pueda lograr ese resultado de aprendizaje. Es decir, la clase tiene que pensarse como una forma de entregarle la herramienta y los conocimientos al estudiante para que logre ese resultado de aprendizaje. A partir de eso uno define, bueno, ¿cuáles son los recursos técnicos con los cuales cuento? Y obviamente con los cuales cuenta mi estudiante. La universidad aquí tiene dos grandes lineamientos. Uno, para los aulas virtuales que están hechas en Blackboard, es decir, cursos que anteriormente tenían un aula virtual, la herramienta es Collaborate, y ahí en general los estudiantes han reclamado, o los profesores han reclamado el tema del acceso, pero ahí la recomendación es que entren directo a la dirección de Collaborate UDLA, porque de esa forma no tienen que pasar por la página web y no tienen que pasar por mi UDLA, porque generalmente cuando está caída mi UDLA, yo no puedo entrar a Blackboard. Y en realidad, si uno conoce la dirección directa de Blackboard, no depende de si está arriba o no mi UDLA. Y en otros casos, en el caso de cursos que no tenían aulas virtuales previas, levantó aulas Moodle en blanco. Lamentablemente no hay una opción de videoconferencia, entonces muchos docentes han ocupado una de las propuestas institucionales, que es el Office, que yo activo con mi cuenta de Office institucional, que es el Teams. El Teams es una herramienta que en realidad tiene la gracia de que no tiene la limitante de tiempo de la cuenta gratuita del Zoom. Y otra gracia que tiene Teams es que en Teams yo puedo fijar a un grupo de trabajo. Es decir, tomo a mi grupo de estudiantes, lo uno a un grupo de trabajo en Teams, cosa que después los alumnos, más que ir al vínculo de la sesión, yo simplemente presiono un botón y los llamo a todos. O sea, nos ponemos de acuerdo a la hora que nos juntamos, los llamo a todos con un solo botón porque funciona como un grupo, ¿ya? Claro, ahí Ivette nos comenta que está usando Teams, y la gracia de Teams, además, que te va quedando el registro, tú puedes grabar, está el espacio del chat donde tú puedes compartir un documento. Entonces, es pensar en un grupo de trabajo, ¿ya? Es una dinámica bastante potente, yo creo que es más potente que Zoom, ¿ya? De hecho, ahí Ivette nos confirma, ¿cierto?, que la grabación te la envía el correo, es decir, ese es un espacio de trabajo, ¿ya? Otra opción que nosotros tenemos también para trabajar, muchos docentes nos están ocupando Meet de Google, partiendo de la base que muchos colegas tienen una cuenta Gmail, pero probablemente una de las herramientas que más se ha impuesto es Zoom, ¿ya? A pesar de que curiosamente Zoom es la que tiene más limitaciones. Zoom, la cuenta gratuita te permite 40 minutos, cuando tú grabas la sesión, después tú tienes que hacerte cargo de dónde la vas a subir o compartir, en fin. Pero Zoom tiene una gran ventaja, que es la facilidad de uso. Entonces yo creo que cuando Zoom te permite, otras herramientas también, pero Zoom es muy fácil conectarse del computador, del navegador o del celular. Los alumnos ya están acostumbrados, por lo tanto yo creo que es una buena práctica, pero no descartar como docentes, todos nosotros tenemos acceso a Teams, y empezar a explorarlo, pensando que probablemente vamos a estar un buen tiempo así. Tener una herramienta más potente que Zoom nos viene bien. Los estudiantes ya están ingresados a Teams,
solamente uno los tiene que asociar, tiene que sacarlos del listado, decir, estos son mis estudiantes. Por lo tanto, yo le aconsejaría tener un plan B, es decir, las personas que usan Zoom, que empiecen a explorar Teams como alternativa. ¿Ya? Otro tema que hay que considerar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Ya? Sí, aquí, para no salirme del tema, contexto Bruno, los estudiantes pueden entrar a Teams porque al ser alumnos de la universidad automáticamente tienen una cuenta Edu en Office. Una vez que ellos la empiezan a ocupar, la pueden activar desde mi UTLA, ya aparecen en la base de datos Teams, por lo tanto tú los deberás, tú cuando los buscas, cuando Teams te pregunta, bueno, ¿a quién quiere agregar? Cuando tú lo buscas, ese alumno deberá aparecer. Si por X motivo el alumno no puede, es porque no ha activado la cuenta, y ahí tiene que pedir soporte a mesa TI para que le ayude con la activación. Y con eso ya te va a quedar dentro de Teams. Claro, ves porque usan cuentas personales y no la institucional. La institucional queda reflejada porque tiene tu nombre, por ejemplo. Para ingresar a Teams, ustedes lo que pueden hacer es entrar en mi UTLA a la suite de Office 365, y esto, al igual que Gmail, tiene una serie de herramientas. Y una de esas herramientas es justamente Teams, ¿ya? Y con eso pueden acceder a todas las ventajas de la plataforma. Otro tema clave es el tiempo, es decir, saber cuánto va a durar mi clase. Y eso yo, lógicamente, lo puedo regular, ¿ya? Yo tengo que saber cuánto dura mi clase. Ahora, la intención de la universidad es que tu clase dure más o menos lo mismo que una sesión presencial, ¿ya? Ahora, por qué motivo, muchas veces uno tiene que acortarla, pero generalmente uno lo tiene planificado y eso le permite saber que adecuó la exposición del contenido, adecuó y administró el tiempo de palabra para el estudiante y la actividad que le iba a formular, ya sea dentro de la sesión, como varios de ustedes indican, o como tarea después de la sesión, cosa que alcance todo dentro de ese tiempo. Bueno, ya hablamos de la plataforma disponible, los saberes previos, eso siempre es importante, que se note que es una secuencia. Cuando uno dice que se note como una secuencia, en el fondo lo que les quiero transmitir es que se note, ¿verdad?, que esta clase no es unitaria, sino tiene un correlato con la clase anterior y la actividad de la semana anterior, y tiene un correlato posterior, ¿ya? Y obviamente también las características de los estudiantes. Bien, acá Ivette también nos coopera con respecto a Teams. Efectivamente, Teams tiene un cliente, al igual que Zoom, que tú lo descargas, lo dejas activado con la cuenta y después solamente te metes desde ahí y no es necesario usar todo el pasaje de entrar a UTLA, a mi UTLA, a Office 365, a Teams. Te queda un cliente, doble clic y tú lo activas simplemente y puedes entrar de forma inmediata si deja grabada la contraseña. A ver, para poder hacer la planificación entonces, si esas eran las consideraciones previas, ¿qué es lo que debemos considerar? Tener a la vista, como siempre, el objetivo, más las consideraciones previas que acabamos de revisar, definir la metodología expositiva. Voy a hablar con apoyo de una presentación, voy a hablar con apoyo de un video, una imagen, otro tipo de recurso. Voy a hablar y voy a asignar los tiempos de corte. Sepan ustedes que la atención del estudiante dura entre 15 y 20 minutos, de cualquier persona en realidad. Entonces, cuando yo me extiendo de ese tiempo sin hacer algún corte, alguna pregunta, ceder la palabra, los alumnos empiezan a perder la atención. Y eso en la virtualidad es mucho más fácil todavía. En la virtualidad yo puedo, ¿verdad?, dejar el computador, meterme a otra página, pararme. Entonces, para mantener la atención siempre es importante hacer una suerte de cortes, ¿ya? Definir la metodología de trabajo. Y esto puede ir acá al medio de la sesión o al final. ¿Por qué? Porque la metodología de trabajo tiene que ver básicamente con la actividad. Si la clase va a respetar 2 o 3 bloques de sesión, claro, yo puedo perfectamente generar una actividad que pueda ser realizable en formato online. En caso contrario, lo que yo puedo hacer más bien es dejar la actividad para el final y al final de la clase entregar las instrucciones.
Antes también hay que organizar, crear, buscar, localizar, adaptar lo que son los recursos de apoyo. No es necesario que nosotros creemos todo. Perfectamente uno puede crear uno o dos esquemas y el resto ir sacándolo en internet, sobre todo cuando uno está acostumbrado a trabajar con plataformas, aplicaciones o programas. Perfectamente eso, más bien uno orienta cómo se ocupan para que el estudiante pueda hacer los ejercicios que corresponden. Y finalmente definir la evaluación. No es necesario, y de hecho no es recomendable, hacer una evaluación después de cada clase, salvo que sea formativa, es decir, que no lleve calificación para no estresar al estudiante. Hay disciplinas que hacen bastantes quiz, y hoy día de carácter formativo, y para eso hay varias herramientas. Primero están la posibilidad de levantar quiz en Moodle. Ahora sí, desconozco Moodle, o si no tengo Moodle porque estoy en Blackboard, lamentablemente Blackboard, si bien te permite levantar quiz o test, la situación que tiene el docente con Blackboard es distinta, porque el docente ahí está cargado como un perfil sin posibilidad de administrar. Por tanto, ahí puede recurrir a herramientas de tercero. ¿Qué herramientas? Por ejemplo, EducaPlay, que nos permite hacer test, o más rápido aún, Socrative o Kahoot, que son herramientas donde yo creo un test y les mando un código al estudiante y el estudiante ingresa del teléfono. Entonces ni siquiera se tiene que salir del computador, del mismo teléfono puede responder y tú ves esas respuestas en tiempo real. Bien. Entonces, antes de comenzar la clase, ¿cuáles son los tips previos? Primero, poder mandar al estudiante el link un par de días antes o el mecanismo un par de días antes. A esta altura probablemente muchos de ustedes lo tienen resuelto, ustedes le habrán dado un link que no cambia de Zoom, o los que están haciendo en Teams no hay problema, o los que están en Collaborate tampoco, aunque en el caso de Collaborate yo tengo que dejar programar las sesiones. Hay profesores que programan todas las sesiones del mes al inicio, cosa que el alumno ya sabe, ¿verdad?, dónde ingresar. Lo importante es sí recordarlo, a través de un foro, a través de un correo, ¿verdad?, a través de un mensaje, recordar, está en la clase para mañana, aquí está el link. Tener un plan B. Es muy habitual que de repente no haya acceso a Collaborate, por lo tanto yo les decía que mandando el link directo se puede resolver, pero ahí ingresa al plan B, es decir, chicos, si no nos podemos conectar en 10-15 minutos, empezamos en Zoom, acá está el link, o empezamos en Teams, aquí está el link. Pero lo importante de eso es que ustedes ya hayan hablado con los estudiantes previamente de cuál es ese plan B, para que el estudiante obviamente lo conozca y lo pueda ejecutar. Definir los espacios de trabajo que sean luminosos, que sean dentro de lo posible al lado de ruido, que sean cómodos para ustedes, que les den cierta privacidad. Zoom, por ejemplo, permite poner un fondo detrás que nos da cierta privacidad. Lo importante acá es estar cómodo. Y también verificar el hardware y software, que no haya ningún error de última hora. Y en general para eso hay una premisa informática que indica que muchas de las cantidades de posibles errores que se presentan antes de trabajar se resuelven reiniciando el computador, ¿ya? Es decir, si uno se ve casado de tiempo y ve que no está funcionando el audio, que no me reconoce la cámara, que se quedó pegado el navegador, simplemente reinicia y probablemente eso le va a resolver buena parte de los problemas. Colegas, hasta ahí por favor, ¿alguna duda, pregunta, consulta, algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir? Les dejo acá la palabra. Vamos, algo que se anima aquí en el chat, ya. Sí, UDLA ha estado inestable. Sí, de hecho, están visto que han llegado algunos comunicados. De hecho, a principio del semestre llegó un comunicado con las franjas horarias clave de colapso. Típico, 8:30, 9 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la tarde con los vespertinos, ¿ya? Y cuando uno dice colapso, en el fondo, informáticamente significa que queda en una lista de espera. Entonces, yo ingreso a mi UDLA, me saca, intento, hasta que puedo ingresar de nuevo. Imagínense como que
ustedes están en una cola y yo les entrego un número. Entonces, a medida que algunos usuarios que ya están dentro vayan saliendo, ustedes pueden entrar. Por eso ahí, el consejo es que ustedes ocupen el link directo. Y el link directo, he hablado de eso, pero aquí se los dejo. Con ese link, ustedes ingresan directamente a Blackboard. ¿Ya? Obviamente tienen que colocar su usuario y su clave. Pero con ese link, ustedes se olvidan de pasar por UTLA y mi UTLA, que es generalmente donde está el cuello de botella para el acceso. ¿Ya? Ahora, eso no te resuelve el problema. O sea, si la plataforma tiene problema, ya ese es otro tema, pero te disminuye el tiempo de acceso y probablemente te resuelve el problema. ¿Ya? Sí, y de hecho eso está desde el día lunes. Moodle está con problemas ya graves, ya probablemente más allá de saturación normal, donde tú a diferentes horas intentas ingresar y en general no puedes, por lo tanto no estamos pudiendo ingresar asistencia, bitácora, ni avisos. Por eso es importante siempre que les decía el plan B. ¿Ya? Bien, colegas, antes de continuar, no sé si tienen algo más. Bien, si van saliendo cosas, entonces las vamos haciendo en el próximo corte o me las van dejando aquí por el chat y yo lo voy tomando. Vamos a pasar entonces a la clase propiamente tal. Aquí, en la clase. Ahora, obviamente, cada uno adecuará esto a la duración de su sesión. Primero, saludar al estudiante. Esa cuestión que a lo mejor no le puede sonar tan básica, hoy día es tan importante. Un saludo, un cómo estás, te va generando empatía. En muchos casos, recuerden que ustedes probablemente no conocen a sus estudiantes. En el mejor de los casos conocen una foto, probablemente solamente ven el nombre ahí en negrito con la letra. Entonces, es sumamente importante que el alumno se sienta acompañado por el profesor, es decir, que detrás de la cámara, detrás de su computador, hay un profesional, hay una persona y nosotros lo mismo. ¿Ya? Yo les recomiendo aquí que incentiven a sus estudiantes y al margen de la herramienta que ocupen, a que le coloquen al menos una foto. Hay algunas aplicaciones, los estudiantes hoy día te dicen, profesor, yo no tengo cámara web. Hay algunas aplicaciones que te permiten usar el teléfono como cámara web. Las podemos explorar. ¿Ya? Pero lo importante acá es saludar, empatizar, preguntarles cómo están. Presentar el objetivo o resultado de aprendizaje. Y aquí, sumamente importante, hay docentes que han indicado que no les gusta la idea de mostrarse frente a los estudiantes porque los estudiantes después le hacen memes, en fin. Lo ideal siempre es que el docente esté frente a la cámara, porque es la cara visible. En el fondo es el profesional que está dictando la sesión, por lo tanto, yo aquí, dentro de las posibilidades que cada uno tiene, lo incentivaría a siempre, cuando ustedes están dictando la sesión, a tener la cámara activa, ¿ya? Porque en el fondo es la cara que ve el estudiante. Después de eso, la introducción al contenido, hacer una breve explicación en qué consiste, y dentro de lo posible hacer algo que en educación se llama la activación. La activación es dar una sencilla actividad inicial o una pregunta inicial, generalmente con un insumo, un video pequeñito, un esquema, una imagen, un audio, un texto, pero todo muy breve, cosa de despertar conocimientos previos, introducirlo al contenido. En el fondo, si esto fuera como educación física, sería como hacer el calentamiento previo a la sesión. ¿Ya? Chicos, vamos a hablar de esto, qué saben, qué conocen de esto, qué les dice, en fin. Eso más o menos deberá tomar, en general, este inicio de clase 7 minutos, 10 minutos máximo. Posteriormente, el desarrollo. Y acá viene una de las partes más clave, la exposición de contenido de parte del docente. Lo ideal es que esa exposición de contenido sea, dentro de lo posible, dinámica. Cuando uno dice dinámica, está diciendo, ¿verdad?, que el docente aprovecha el formato de video. O sea, no solamente un audio. El lenguaje paraverbal es clave. Las entonaciones, la gesticulación, el uso de las manos, hacer ciertos quiebres, ¿verdad?, con la importación de la voz, cosa que el estudiante esté dentro de lo posible atento. Y también ir apoyándose en insumos.
presentaciones, ustedes pueden compartir, en todas las herramientas te permite compartir pantalla, pueden compartir un video, pueden compartir un documento. Cada herramienta tiene más potencialidad o más limitante a la hora de, pero en general todas tienen esa opción y la idea es poder aprovecharla. Ir cortando la sesión con espacios para preguntas, tratar de considerar ahí el audio, tratar de dejar abierto el chat, regular, educar al estudiante en su correcto uso, pero siempre es importante se dé la palabra en ciertos minutos al estudiante, cosa que participe, que se vea activo, que resuelva sus dudas y no deje todo para el final. Y también ver opciones. Todos los programas les permiten, todas estas aplicaciones les están permitiendo lo que es compartir pantalla, ¿ya? Y ahí hay un mundo de posibilidades que pueden ejecutar, y también algunos tienen lo que es la pizarra digital. La pizarra digital no es más que un lienzo en blanco con la posibilidad de hacer esto, anotar, ¿ya? Fíjense ustedes, para los que no han usado Zoom, que si ustedes se colocan sobre este video y les va a aparecer una barra herramienta y una dice anotar. Pinchen ahí y vean las opciones que ustedes tienen para agregar marcadores, gráficos, escribir, estampar, en fin, usar un puntero láser. Traten de intervenir ahí en la pantalla, por favor. Muy bien. Tienen que, para los que no ven la opción, tienen que... No veo la opción. Párense un segundo en la pantalla y les va a aparecer la barra herramientas. Y ahí una dice anotar. Y cuando tú pinchas anotar, te aparece la barra con las opciones para marcar, para anotar. Entonces, la mayoría de las herramientas tiene esta opción, y la gracia de eso es que yo puedo enfatizar una explicación. Estudiante, fijarse acá, este es el elemento más importante, pedirle a alguien que te venga, ya, márcame tú, subráyame, por ejemplo, cuál, según tu opinión, es el elemento más importante de esta imagen. Y el alumno va y subraya. Es decir, ahí está la posibilidad, ¿verdad?, de poder también lograr una interacción dentro de la misma exposición con el estudiante. Ya, ahí para los que no le apareció al principio la opción, ¿ya la pudieron liberar? Sí, yo la puedo liberar. Ya, excelente. Sí, ya la vimos. Sí, se puede liberar, sí. Es que es difícil encontrarla porque se encuentra en la parte superior cuando uno hace clic en la pantalla y aparece como una barrita verde y dice View Option. Lo digo en voz alta para quienes no pueden verlo todavía. Eso. Claro, muchas gracias. Sí, lamentablemente, claro, te ocupa toda la pantalla, entonces en el fondo uno tiene que ir ahí, poner el puntero, se activa la sesión y cuando recién hace clic, se detona el resto de la herramienta. Pero una vez que ya uno le pilla el truco, le puede ir mostrando al estudiante. Esto viene súper bien para la clase en Zoom y, como les decía, varias herramientas de videoconferencia permiten este tema, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de que yo puedo ver, por ejemplo, quién hizo cada cosa, puedo inhabilitar, puedo borrar, en fin, tengo varias opciones al respecto, pero la idea aquí básicamente es una opción de interacción, ¿ya? También, cuando yo organizo la sesión, tengo la posibilidad de tomar el control remoto de un computador. Es decir, poder adueñarme por unos minutos del computador de uno de los estudiantes. Eso le puede servir para ayudarlo en algún caso. Bien. Voy a borrar acá para que podamos seguir. Ah, me faltó indicarles que todos los esquemas o cositas que uno haga, uno la puede guardar. Aparece en la misma barra herramienta un comando que dice guardar, y con ese comando te genera un pantallazo que después te queda en la misma carpeta donde uno va a buscar el video de Zoom. Entonces uno va a mis documentos, Zoom, aparece la carpeta de la sesión,
y ahí aparecen estas imágenes si uno capturó la pantalla mediante la herramienta. La actividad. Acá, en el fondo, nos dividimos en dos bandos. Las personas que deciden hacer la actividad dentro de la sesión, o iniciar o explicarla, y las personas que deciden hacer la actividad como tarea, ¿ya? En ambos casos, la idea es que la entrega de instrucciones sea clave, más allá que yo la refuerce después por un mensaje, por un documento. En ese espacio presencial de la virtualidad es clave entregarle instrucciones porque ahí el alumno va a poder hacer las preguntas. Ahora, si son ejercicios, es decir, si son evaluaciones formales, yo le aconsejo siempre enviar la evaluación de forma previa, un día antes, por ejemplo, un par de horas antes, para que el estudiante ya la haya revisado y tenga más claridad de en qué consiste la actividad que ustedes le están formulando. En el caso que les pidan producto a su estudiante, yo creo que siempre una buena idea es darle un ejemplo de producto. ¿Ya? Tal como, por ejemplo, ahí un colega compartió en su minuto un video hecho en NetPuzzle. Invento, si le pidiera una presentación al estudiante en esa herramienta, sería bueno que yo le mandara ese link porque él ya tiene una referencia más o menos de lo que le estoy pidiendo. No tiene por qué ser la mejor, pero es para que el estudiante se haga una idea de cómo se debe ver su trabajo. Al margen, lógicamente, que ustedes le compartan una rúbrica, una pauta de cotejo, una matriz de valoración o cualquier instrumento de carácter evaluativo. Si ustedes van a hacer la sesión dentro de la clase, como algunos colegas ya lo decían, ¿verdad? En el caso de los talleres y situaciones por el estilo, lo importante, ¿verdad?, es poder explicar y dejar un canal de comunicación interna mientras ellos van resolviendo la actividad. Y aquí Blackboard tiene una ventaja importante. Blackboard, el Collaborate de Blackboard permite armar grupos de trabajo. Entonces tú simplemente estás en el video, pinchas armar grupos, la plataforma te sugiere, te dice cuántos grupos quieres armar, por ejemplo 5, dependiendo del número de alumnos, y te pide si lo organizas tú o si lo organiza la plataforma. Los estudiantes igual uno puede marcar la opción de que se puedan cambiar, y de esa forma les queda, ellos están solitos en una sala virtual, y tú estás en la otra sala y tú puedes meterte incluso a esa sala. Entonces ahí tienen una forma de trabajo online completamente. Si no es el caso, porque yo ocupo otra plataforma, en general, indicarle al estudiante que tú estás ahí en ese tiempo como un apoyo remoto, ¿verdad? Y siempre que la actividad lo permita, poder generar alguna retroalimentación general, que uno o dos estudiantes te presenten la actividad muy general y tú das una retro general. Sobre todo cuando es formativo eso viene bastante bien, ya para que el estudiante ahí se dé cuenta de cuáles son las fortalezas y las debilidades a partir de el análisis rápido que tú haces de un producto de uno de los compañeros. Para el cierre, es decir, cuando ya estamos cerrando la clase, ¿qué es importante? Hacer una síntesis con algún recurso de apoyo. Un punteo, un esquema, una imagen que te permita a ti sintetizar y decir los elementos más importantes de esta clase son A, B y C, ¿ya? Esa es la síntesis, refrescarle al estudiante, indicarle esto es lo más relevante. Dejar un espacio, ¿cierto?, para las consultas, o en caso contrario, indicarles cuáles van a ser los mecanismos de comunicación hasta la próxima sesión. Chicos, por tiempo no alcanzamos, pero remítame su consulta al correo, al foro, ¿verdad?, donde ustedes estimen, considerando que todos nosotros hoy día tenemos un aula virtual, ya sea en Blackboard o Moodle. Yo lo oriento a canalizarlo mediante el correo, mediante el foro, porque la gracia de eso es que cuando tú le contestas a un alumno, todos los demás ven eso. Entonces, probablemente limita que varios alumnos te manden la misma pregunta. Y la acción intercesión. ¿Qué es la acción intercesión? Lo que yo le pido al estudiante que haga entre clase y clase. Y acá, ojo, a veces uno se le olvida que los cursos tienen créditos. Cada crédito equivale a 27 horas semestrales. Por lo tanto, cuando yo te digo, mira, mi curso tiene 2 créditos, significa que los estudiantes le tienen que invertir 54 horas al semestre. Tú dices, oye, pero mi clase dura 2 horas, a la semana son, no sé, 36 horas nomás. El tiempo restante, la diferencia, es justamente las horas que el estudiante tiene para dedicarle dentro del semestre al estudio. Lectura, trabajo, asignaciones, revisiones, lo que ustedes decidan. Por eso les decía que la clase es clave, pero la clase es parte de esta secuencia en la cual entran las actividades previas, durante la sesión y después de la sesión de clase. Y ese es el proceso formativo completo, no solamente la clase.
Por lo tanto, aquí hay que incentivar al estudiante a decirle, mire, hasta la próxima sesión, haga esta actividad, haga este ejercicio, lea el siguiente documento. Bien, colegas, con respecto a las partes de la clase, les dejo la palabra, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna opinión, alguna experiencia con respecto a la estructura de la sesión. Todo súper claro, Cristian. A mí en lo personal me parece que esta estructura viene un poco como a ordenar toda esta forma, esta modalidad de hacer clases online. Y sí, siento que me aportó bastante, sobre todo este como esquema. Así que gracias. Por mi parte me quedó todo súper claro. Muchas gracias, Valeria. Si les parece entonces, y en honor a la hora, la idea es que estar una hora, yo voy a terminar con la última parte, entonces dejamos lo que son las dudas, consultas o aportes que ustedes tengan al final entonces. Ya. Se les va a compartir la última parte, que tiene que ver con la evaluación. Pero acá yo les quiero compartir la idea de la evaluación, no como la evaluación que yo le voy a hacer al alumno, que probablemente ustedes ya tienen definida. Y probablemente uno puede mejorar el formato, las vías de entrega, las vías de comunicación, en fin. Aquí les quiero hablar de cómo evaluar nuestra propia sesión. Y acá sería súper interesante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, cada cierto tiempo, le pregunta al estudiante. O sea, ahí ustedes tienen una serie de instrumentos para hacerlo. Pero a veces es mucho más natural que yo les pregunte a los estudiantes al final de la clase, chicos, ¿se va entendiendo qué cosas necesitan, cuáles son las necesidades, en qué se puede mejorar, voy muy lento, voy muy rápido, cómo lo apoyo? Porque entendamos que lo que va haciendo que la clase sea efectiva es que el estudiante efectivamente logre esos resultados de aprendizaje. Más allá de la opinión que uno pueda tener, mira, la clase me resultó bien, o me resultó más o menos, o se cayó la conexión, en fin. Entonces, yo creo que es súper importante ir preguntando, ¿cada cuánto? Eso lo definen ustedes. Puede ser cada 2 o 3 semanas. Tiene mucho sentido al inicio. Y ustedes dirán hoy día, bueno, pero hoy día a esta altura, a mitad de semestre, no tiene sentido. También lo tiene. Recordemos que estamos en periodo de cátedras y desde el punto de vista de la estructura mental del estudiante, pareciera ser que de la primera semana después de la primera cátedra es como casi un nuevo semestre. Y se conectan más lento, muchos no llegan a la primera sesión. Entonces, la idea acá es hacer esta consulta, estar en comunicación con el estudiante. Muy brevemente, les quiero presentar algunas herramientas libres, gratuitas, de la web 2.0. Eso quiere decir que funcionan completamente online, con lo cual ustedes pueden enriquecer la clase. Desde el punto de vista de las presentaciones, PowerPoint, lógico, ¿verdad? Es lo que todos tenemos. Del PowerPoint puedo hacer una clase perfectamente. El PowerPoint hoy día lo puedo grabar, le puedo agregar audio y puedo hacer una clase perfectamente. Si yo quiero hacer presentaciones más dinámicas, tengo Prezi y Maze, que son estas típicas presentaciones que usan el efecto de acercarse, de alejarse, te permite integrar súper fácil el video, el vínculo, y es más llamativo en la animación. Consejo, explorar las plantillas que traen. Es decir, más que yo partir de cero, tomo una plantilla, la voy editando y de esa forma voy adquiriendo experticia. Quiero entregar instrucciones de una manera distinta o quiero pedirle al estudiante un producto distinto. Por ejemplo, un cómic. Pictor te permite tener control total sobre el cómic. Puedes crear diferentes personajes, viñetas, historias, textos. Y a mí me parece una muy buena manera de repente sintetizar información. O pueden hacer videos animados. Powtoon es un video animado. Significa que yo voy agregando personajes, los textos y armo una narrativa. ¿Ya? Perfectamente yo le podría pedir al estudiante que más que hacerme una presentación en las herramientas previas, me la haga en formato de video presentación. ¿Ya? Incluso en este formato me permite que yo suba o saque de YouTube, tal como decía el profesor Deadpool, un trocito de grabación y ese lo enriquezca con las herramientas que me da Powtoon. Usar organizadores gráficos, y acá yo le aconsejo Canvas. Canvas es una herramienta web que tiene un cliente también de teléfono, es decir, yo puedo hacer los esquemas en el teléfono, que me permite hacer esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías y una serie de elementos gráficos que yo puedo compartir el link o puedo pegarlo en mis presentaciones. Muy fácil trabajar, muy automatizado, ¿verdad? Para evaluar
para evaluar de manera objetiva, es decir, selección múltiple, verdadero, falso y similares, Educaplay, Kahoot y Socrative. Educaplay es una base de datos en rigor. Educaplay, y se las comparto por acá, Educaplay es un centro de recursos donde ya tiene cientos de opciones de trabajo realizados. Ahora, obviamente, uno tiene que mirar para seleccionar el que más adapta a sus necesidades. Y uno escribe lo que está trabajando, ¿ya? Yo puse ahí, por ejemplo, regiones de Chile, ¿ya? Voy a poner aquí. Voy a poner, no sé, típico, partes del cuerpo humano. Entonces tengo distintos tipos de actividades. Sopas de letra, crucigrama, video quiz, ¿ya? Y hay una que es bastante interesante que se llama mapa interactivo. El mapa interactivo es una opción donde, donde el alumno entra y ve, ¿verdad?, una parte del cuerpo humano y la tiene que unir. O tiene que seleccionarla. Cuando digo seleccionarla, en el fondo me refiero a que la imagen le consulta por una parte, ¿verdad? Aquí, por ejemplo. Entonces yo tengo, me dice ahí la consulta, y yo tengo que indicar el lugar, y me aparece el puntaje y todo eso. También tiene una opción bastante interesante que se llama video quiz. ¿Y qué es el video quiz? Yo selecciono un video de YouTube y le voy aplicando cortes con preguntas, es decir, entonces el estudiante ve, por ejemplo, 1 minuto y aparece una pregunta de selección múltiple, si él contesta, avanza. Hay varias opciones entretenidas que uno puede hacer o puede buscar las que ya estén hechas. Otra opción también de trabajo es Kahoot y Socrative, que en realidad son preguntas de selección múltiples que yo contesto a través del teléfono. Y la gracia es que tú estás con tu pantalla como profesor y te va quedando en tiempo real la respuesta. Para el ejercicio formativo es súper buena idea porque es muy ágil. Y finalmente todo lo que sean aplicaciones, apps para teléfono o hardware de escritorio, pero yo recomiendo sobre todo la app de teléfono, buscar apps gratuitas para entrenar, para ensayar, ¿verdad? Cosa que el estudiante, hoy día pasa más tiempo que nunca en el teléfono, pueda aprovecharlo como tiempo de estudio. Para finalizar, colegas, primero, lo pedagógico antes que lo tecnológico. Que la tecnología no los limite. Que más bien ustedes decidan hacer algo y buscar la herramienta o la opción de llevarlo a cabo, pero no que ustedes digan, no, esta herramienta con esta herramienta no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. No, al contrario. La herramienta tiene que estar al servicio de lo que yo necesito hacer. Empatizar con los estudiantes, lamentablemente todos nos vamos a enfermar antes o después, es clave, ¿verdad?, la flexibilidad, por ejemplo, y aquí no significa un relajo o fomentar la irresponsabilidad, significa preguntarle al estudiante. La prueba se entrega el viernes. Dejo el canal abierto si alguno de ustedes tiene algún problema. Y te va a escribir alguno, profesor, ¿sabe qué? Somos 3 estudiantes en la casa, tengo acceso limitado a internet o computador, ¿se la puedo mandar el día sábado? Ni un problema, ¿ya? Eso es parte de la empatía que uno debería tener hoy día, de la flexibilidad que debería tener hoy día. Menos, hoy día es más. No saco nada con empezar a buscar, emocionarme, buscar 10, 20, 30 herramientas, si en realidad con 2 o 3 resuelvo el tema. La idea es resolver problemas más que invertir tiempo en buscar cosas que a lo mejor te aportan poco. Buscar herramientas, sí, por supuesto, pero que resuelvan temas que hoy día no tengo cubierto, ¿ya? Vamos a tener harto tiempo para ensayar, así que no hay problema también. Y lo otro y clave es interacción y comunicación. Interacción y comunicación e interacción y comunicación. Siempre tengo que estar en contacto con mis estudiantes. Piensen ustedes que la cara de la U es el docente. Hoy día donde el estudiante no va al edificio, no está con más personas, no está con los coordinadores, con los directores, la cara de la U somos los profesores. Por lo tanto, es clave, ¿verdad?, poder entregar, atenderlo de la mejor forma posible, canalizar sus dudas, derivar los casos cuando corresponda a nuestros coordinadores, y lógicamente siempre interactuar con ellos, ¿ya? Colegas, para finalizar,
recordar que lo que hace efectiva la clase en realidad no es nuestra opinión, sino más bien la satisfacción que logran los estudiantes cuando van logrando estos resultados de aprendizaje. Eso que al principio ven como lejano, como difícil, cuando lo van logrando, lógicamente, se van motivando y eso hace que ellos te digan, profesor, ¿sabe qué? Muchas gracias, aprendí en su clase. Y eso hoy día es sumamente importante. Les dejo, colegas, mi correo. Cualquier duda, pregunta, consulta, experiencia que quieran compartir, bienvenida sea, yo encantado de canalizar, si yo no lo puedo responder. Aquí les voy a dejar mi correo y antes de finalizar, por supuesto, me gustaría dar el espacio, ¿verdad?, para dudas, consultas, experiencias que quieran compartir. Bueno, yo quisiera agradecer nuevamente como el material, de verdad que a mí me facilita mucho. Yo venía haciendo un montón de cosas muy desde la intuición y esta información me confirma de que iba por buen camino y de verdad agradezco el material, Cristian, es de muy buena calidad. Así que nada, muchas gracias. Gracias por el aprendizaje, profesor, como decías tú en la última diapositiva. Eso solo quería comentar. Muchas gracias, Valeria, y como te digo, queda el canal abierto. Es decir, si tú tienes alguna consulta, quieres compartir algo después, queda mi correo y lo vamos revisando. Sí. Yo también agradecerte las herramientas. Fíjate que las herramientas para provocar esta interactividad que es necesaria, porque si no uno también se queda haciendo así como un aula vomitiva, entregando, tratando, esforzándose. Claro, nos va a dar la posibilidad de hacer que el alumno también esté más motivado y también tengamos este feedback. Porque yo casi siempre cuando hago el cierre siempre pregunto, me quedo un ratito con los alumnos, les digo, a ver chiquillos, ¿cómo estuvo la sesión de hoy día? Porque además yo hago clases en psicología, entonces a primer año, alumnos un ramo bien en particular. Entonces, dependiendo de ese feedback, perdón, que está mi hija y que no la, ahora ya justo terminó de almorzar, dependiendo de ese feedback también voy introduciendo nuevas formas o nuevas actividades como para, porque más encima mi ramo es habilidades profesionales, mejorar la comunicación. Entonces la verdad que me he ido a lo teórico tratando de hacer varias actividades, pero cuesta. Entonces las herramientas te las agradezco harto porque las voy a, ahora mismo me voy a meter a EducaPlay, voy a ver los Kahoot para hacerlo como también más dinámico. Eso es lo que también uno extraña desde la presencialidad. Eso, y muchas gracias de nuevo, Cristian. Gracias, Andrea, y lo mismo, nosotros nos conocemos de Vini, así que cualquier cosa que tú necesites, encantado de poder colaborar. Bien, colegas, si no hay más preguntas aquí, tomo el chat. Bien, le agradezco sus palabras. Nosotros como facultad vamos a tratar de seguir potenciando lo que son... tenemos algunos artículos, tenemos algunos materiales de apoyo y otros webinars para ver herramientas que de repente también es una necesidad. Es decir, yo tengo una idea de cómo hacer algo en la clase, pero no se me ocurre con qué herramienta la puedo hacer y probablemente nosotros podemos colaborar también con eso. Es decir, mi profesor sabe que aquí tiene 3 opciones en las cuales puede materializar lo que se está imaginando. Y eso también es importante porque a uno le va dando como la satisfacción de ir viendo materializado lo que puede hacer. Sí, colegas, no les quito más tiempo, un abrazo, cuídense mucho, y yo encantado, ¿verdad?, de canalizar sus dudas y preguntas. Les vaya muy bien, cuídense. Gracias, hasta luego, Cristian. Chao, hasta luego. Chao, Adrián. Chao, Mati, ¿te ve bien? Chao, chao. Gracias por todo.